Buenos días para todos, bienvenidos al Comité GSC correspondiente al 17 de octubre del 2017. En el calendario económico, durante el fin de semana tuvimos las elecciones regionales en Alemania y en Austria, y durante el fin de semana, dado por el festivo que tuvimos el día de ayer en Colombia, tuvimos datos de Japón en cuanto a industria y producción industrial que fueron en línea con el mercado, y tuvimos la inflación de China que subió a 1,6, un poco menor al dato que habíamos visto durante agosto de 1,8%, impulsado principalmente por lo que fue la caída en los precios de los alimentos de 1,4% interanual. Para el día de hoy tuvimos ya apertura de mercado lo que fue la inflación en Reino Unido, donde vimos que se ubicó en el 3%, muy en línea con lo que esperaban los analistas, y dato que ya pues discutiremos posteriormente. El día de hoy tendremos en Colombia lo que es el confianza del consumidor durante el día, y la inflación. También tendremos el dato de inflación anual para la zona euro, donde pues ya fue publicado y fue en 1,5%, muy en línea con lo que esperaba el mercado. El día de hoy también tendremos durante la tarde declaraciones de Harker alrededor de las 12 del día, y a cierre de mercado también tendremos lo que serían declaraciones de los delegados en las negociaciones del Telecán, pues que también ya lo mencionaré posteriormente. Ya en las noticias internacionales, iniciando con Europa, como ya lo había mencionado durante el calendario, se conoció el dato de inflación en el Reino Unido, que sorprendió a los analistas, alcanzando el nivel más alto de los últimos 5 años. El dato, que estaría en un 3% para septiembre, presiona aún más lo que sería el Banco de Inglaterra para un aumento de las tasas por primera vez en una década, en momentos donde las negociaciones del Brexit siguen inciertas. Durante el fin de semana, de hecho, Theresa May viajó al Reino Unido para un poco presionar lo que sería las negociaciones, pero pues todavía estas siguen inciertas y no se ve, digamos, que un panorama claro para una salida segura, sino por el contrario se sigue apoyando lo que sería ya la línea de un hard Brexit. En España, el gobierno redujo el crecimiento esperado para el 2018 de 2,6% a un 2,3%, no solamente por la situación que están viviendo actualmente con Cataluña, sino también por la moderación del ciclo económico y la ausencia de presupuestos generales de los estados. Esta modificación se escuda un poco en el crecimiento, que seguirá siendo mayor a la zona euro, pero pues que vemos que está afectando un poco lo que sería la situación política, y que en últimas podría afectar el crecimiento para lo que sería el año 2017. Luego de que Trump se negara a certificar el cumplimiento del acuerdo nuclear por parte de Irán, la Unión Europea respaldó la continuación del acuerdo nuclear e invitó a no imponer sanciones contra Teherán. El ministro de Relaciones Exteriores alemán se mostró bastante preocupado por la decisión que ha tomado recientemente Trump frente a este acuerdo nuclear, y dijo que podría ser bastante nocivo para la zona euro si se llega a dar un encuentro militar una vez más contra este país. Y finalmente, en los anuncios también relacionados con Europa, Bombardier anunció la venta o un control de su programa de aviones Serie Z a Airbus, en un acuerdo que no será mediado por dinero, sino por el contrario, Airbus se comprometió a comprar el 50,01% de la participación del programa de Serie C, que es el reciente programa lanzado por Bombardier, y apoyando un poco desde su punto de vista lo que sería la experticia dentro del programa. El gobierno francés, que posee un 11% de Bombardier, respaldó y celebró el acuerdo. Pasando ahora con noticias relacionadas con Estados Unidos. Luego de que el viernes conociéramos un dato débil de inflación, Janet Yellen habló durante el fin de semana y reiteró la necesidad de incrementar las tasas de interés gradualmente, dado que este tipo de datos, como fue el dato de inflación en Estados Unidos, son pasajeros y no persistirán durante los próximos trimestres. En otras noticias, uno de los candidatos que no estaba en el radar para ser los más opcionados a la presidencia de la Reserva Federal, John Taylor, impresionó a Trump luego de una entrevista de más de 1 hora la semana pasada. La importancia de Kevin Warsh, que era el que lideraba un poco los sondeos para
posesionarse como el jefe de la Reserva Federal se han desvanecido luego de las fuertes críticas que han recibido por economistas como Paul Krugman, de acuerdo no solamente a sus credenciales, sino su experiencia dentro de la Reserva Federal. El presidente Trump se reunirá el jueves con Janet Yellen, pues muy en línea con lo que sería este proceso de búsqueda. Y el día de hoy se cierra la tercera ronda de negociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos. De acuerdo a las negociaciones del Telecán, a las 3 p.m. hora central se darán las pronunciaciones oficiales, luego de las demandas de Trump y su cláusula de 5 años que ya habíamos discutido durante el viernes. En América Latina, en relación con Venezuela, el domingo se llevaron a cabo las elecciones donde ganó el gobierno y las encuestas daban una ventaja a la oposición, por lo cual fueron otra vez calificadas como fraudulentas. La oposición denunció al gobierno por ventajismo electoral luego de que el oficialismo fuera declarado el ganador en las elecciones de gobernadores y prometieron lanzar protestas pacíficas. Y finalmente en Perú, como ya lo hemos visto, después de un dato de inflación y de la decisión del Banco Central por mantener las tasas inalteradas, el gobierno lanzó y fue publicado que estudia una reforma al sistema tributario con lo que busca un poco aumentar la recaudación, que ya se ubica en un déficit comercial cercano al 1,6%. Esto es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Buen día para todos. Como pueden observar en el mapa de evolución de los mercados accionarios a nivel global, se observa un tono principalmente rojo en Asia después de las nuevas amenazas por parte de Corea del Norte del posible inicio de una guerra nuclear. De todas maneras, pues ustedes han observado durante los últimos meses, cada vez el mercado toma menos en serio este tipo de amenazas. De todas maneras, hay que monitorear cualquier evento que transcurra durante esta semana. En Europa, como lo mencionó Natalia anteriormente, es cierto que los mercados están un poco preocupados del impacto de la economía de Cataluña sobre el crecimiento del PIB en España, esa disminución realizada por el Ministerio de Economía de España, pues estaba afectando el avance de las diferentes bolsas. De todas maneras, miren ustedes cómo el IBEX 35 se mantiene sobre el 0.62% de avances positivos. Y ya en Estados Unidos, pues estamos viendo un leve retroceso de menos 0.02% en los futuros de este índice, después de que en el día anterior los tres índices líderes en Estados Unidos alcanzaran nuevamente récords históricos. El día de hoy, pues se estaba viendo como Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Harley Davidson y Morgan Stanley eran de las compañías que más se destacaban en la entrega de resultados. Goldman Sachs, por una parte, presentó un incremento en sus utilidades por acción de 5.02 centavos frente a una estimación de 4.25 después de que se dieran unos resultados bien positivos en los negocios de banca de inversión y los negocios de intermediación. También Morgan Stanley, a pesar de la reducción en los ingresos por renta fija, también se vieron avances interesantes en lo que tiene en el negocio que está relacionado directamente con la administración de patrimonios. Los índices entonces esta mañana se mantienen sobre ese terreno positivo en esa zona de los 2.555 puntos después de esa alerta de corrección presentada el 9 de octubre. De todas maneras, miren ustedes cómo esa baja volatilidad continúa en el mercado accionario de Estados Unidos. Esta mañana podríamos ver un ataque a la zona de los 2.550 puntos, ya que, como lo mencioné anteriormente, las principales compañías han entregado resultados a la fecha. Cerca de más de 40 compañías que hacen parte del Standard & Poor's, 44 compañías han entregado resultados, y el número tal vez más importante es este índice de sorpresa de 88.37%. Les recuerdo que en la entrega de resultados anterior, este índice sorpresa se ubicó sobre el 79%, lo que señalaría entonces que muy seguramente este tercer trimestre sería muy positivo para las acciones, sobre todo las compañías del sector financiero y tecnológico. Es la tendencia que se está empezando a marcar al inicio de esta entrega de resultados. En el mercado mundial de monedas, sí es cierto que esa entrevista que se llevó a cabo el fin de semana entre Donald Trump y John Taylor estaba animando a los inversionistas. Les recuerdo, más adelante lo vamos a ver, por esa regla de Taylor se
podría pensar que habría un espacio mayor para incremento de tasas de interés en Estados Unidos, y esa buena impresión que se llevó Donald Trump pues está prácticamente llevando al señor Taylor a liderar las candidaturas a la jefatura de la Reserva Federal. Por esa razón, entonces, los inversionistas están retomando posiciones fuertes en dólar, y estamos viendo prácticamente que esta moneda le está ganando terreno a todas las demás monedas por segunda jornada consecutiva durante esta semana. El mercado de crudo, pues simplemente destacar que se reaviva esas tensiones entre la zona de los kurdos e Irak después de que se llevara una ocupación por parte de los militares de Irak a la zona kurda, donde, les recuerdo, se producen cerca de 600.000 barriles por día. Esta nueva tensión pues genera entonces que el precio del crudo se ubique sobre los $52 el barril. Les recuerdo también que el día de hoy, esta tarde, se dará a conocer el dato previo de inventario de crudo en Estados Unidos, donde se prevé una reducción de cerca de 3 millones de barriles. El dato oficial será dado a conocer mañana en horas de la mañana. Y ahora sí, para entrar un poco más en detalle en el mercado mundial de bonos, pues ustedes pueden ver los bonos de 10 años de Estados Unidos se ubican sobre la zona del 2.32% esta mañana. Para destacar simplemente el avance que se habría presentado en tasa de interés el día de ayer, donde el precio de los bonos había perdido cerca de 4 puntos básicos. Los bonos, antes de la noticia de John Taylor, se estaban negociando sobre el 2.26%. Ustedes pueden ver ahí cómo se estaban empezando a reducir esas tasas de interés desde la semana anterior, desde el 2.36 hasta el 2.26%, y este fin de semana pues estamos viendo ese avance desde el 2.26 hasta el 2.32% actual. Y es que la candidatura de John Taylor sí significa una posible política un poco más alcista en las tasas de interés de la Reserva Federal. Lo que estamos viendo aquí en la línea azul es el cálculo de la tasa de referencia según la regla de Taylor, que ubicaría la tasa de interés o daría un espacio a cerca del 3.73%, que sería la tasa de equilibrio según esta regla, y actualmente pues ustedes saben, esta tasa se ubica sobre el 1.25%. Este espacio tan grande pues es lo que ha llevado a los inversionistas nuevamente durante esta semana a tomar posiciones en dólar, a vender algo de bonos del Tesoro americano. De hecho, los bonos de 2 y 5 años se ubicaban sobre tasas máximas no vistas desde el año 2008, y prácticamente pues esta candidatura hace que los inversionistas pues piensen en una política un poco más dura en cuanto a la Reserva Federal para los próximos años. De todas maneras, pues ese nombre no se ha definido, pero vean ustedes cómo está de sensible el mercado a las candidaturas de los diferentes de las diferentes personas que pretenden ser el nuevo presidente de la Reserva Federal. Aquí damos por finalizado el segmento internacional y damos entrada a las noticias de Colombia. El día viernes se dieron a conocer las minutas del Banco de la República, donde, como lo esperábamos, se destacó la cifra de inflación anual y su aumento en agosto del 3,87%. El crecimiento económico en el tercer trimestre se vería todavía bajo, y la recuperación la veríamos tan solo para la primera mitad del 2018. Echevarría señaló también que es probable que se mantengan inalteradas las tasas de interés por un tiempo, como lo esperamos también en GSC, y expresó que se mantiene el margen de maniobra, no solamente porque la inflación va por un buen camino, sino pues que iría en línea con lo que espera el banco para que en marzo del próximo año continúen un poco disminuyendo las tasas. El pronóstico de la inflación anual al 4% es similar a la tasa de septiembre y fue pues ratificado una vez más por el Banco de la República. El viernes también fueron reveladas por el DANE las cifras de agosto en cuanto a la producción industrial, que cayó un 3,1%, y las ventas del sector cayeron un 3%, no solamente dado por una caída en las variaciones de producción real y la industria manufacturera, sino que vimos una caída bastante pronunciada en lo que fueron las industrias de productos de almidones y derivados, con una caída del 14,6%. El dato de año corrido también presenta una caída del 0,7%, y
donde la industria pues de fabricación de vehículos y automotores cae en un 15,4%. Pasando ya ahora con la variación semanal del índice Colcap, veremos cómo este tuvo un retroceso durante la semana del 0,34%. Se destacó entonces el desempeño que vimos en Corfi colombiana de un 2,51%, seguido por Ecopetrol del 2,14%, acción de la cual hablaré posteriormente y que veremos pues que ya continúa entonces esta tendencia positiva un poco fundamentada por los precios del petróleo. Y en el terreno negativo tuvimos caídas en Canacol del 2,93% y ya muy fundamentado con lo que sería la alta volatilidad de esta acción que se ubica sobre los 9.600 pesos y finalmente de Cementos Argos ordinaria de una caída del 2,53%, también en línea un poco con la señal de tendencia a la baja que ya habíamos observado durante la semana anterior. Como lo enviamos el día viernes, enviamos un informe especial en relación con la recomposición del índice Colcap que se llevará a cabo el 1 de noviembre, el día que entrará en vigencia, frente a lo cual el día de corte de información fue el viernes 13 de octubre y frente a lo cual tenemos entonces los siguientes cambios. El primero de ellos y los más relevantes sería la entrada de la acción de Promigas y la acción ordinaria de Grupo Aval. Se esperaría que la acción de Promigas entre a la canasta con una participación del 1,31% y la acción ordinaria de Aval con una participación del 0,81%. Como resultado de estos dos cambios, la acción de la Bolsa de Valores sería eliminada del índice en esta nueva recomposición. La acción de Promigas ya vemos que cerró para el viernes en un nivel de 8.550 pesos, siendo el nivel máximo histórico y seguramente con la recomposición observaremos una valorización aún mayor, cercana un poco a los 9.500 o 10.000 pesos por acción. Y la acción ordinaria de Grupo Aval pues ya se ubicaba en los 1.345 pesos, donde se ha mantenido durante los últimos meses, pero podríamos ver una valorización cercana al 6% con miras a alcanzar un precio de 1.450 pesos. Los flujos compradores de relevancia pues claramente estarían en Promigas y en Grupo Aval, pero pues vemos otros dos flujos compradores en Grupo Éxito de 176 mil millones y de Preferencial Aval de 392 millones. Estos serían los únicos dos flujos compradores importantes y el resto de las acciones tendríamos unos flujos de venta pues por la entrada de estos dos nuevos emisores dentro de la canasta. Y el top 3 de la participación continuaría igual, liderado por la acción preferencial de Bancolombia con una participación del 13,6%, de Grupo Sura de un 9,1% y finalmente de Ecopetrol con un 7,5%. Como veremos, la canasta informativa será publicada el 24 de octubre y tendremos la canasta definitiva publicada el 31 de octubre con una entrada en vigencia el 1 de noviembre. Y pasando ahora con las noticias corporativas, solamente tenemos una de ellas relacionada con Cemex. El día viernes la cementera indicó que en relación a una investigación que fue iniciada por la Superintendencia Financiera en septiembre del 2013 contra 5 empresas cementeras y 14 ejecutivos de las mismas, en lo que ya es conocido como el cartel cementero, se recibió una nueva notificación donde se recomienda que Cemex Colombia sea sancionado por prácticas en contra de la libre competencia del sector. Frente a esto, pues la empresa no acepta los cargos y si se llega a dar la decisión desfavorable en contra de la cementera, pues podría apelar esta decisión en contra de la Superintendencia Financiera. Y pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, como ya lo veíamos, el índice Colcap pues se mantuvo relativamente estable durante la semana anterior, continúan a la señal de una tendencia a la baja, ya vimos cómo cerró en los 1.486 puntos y continúa con este rango de negociación, vemos que cada vez se hace más estrecho y se está ubicando muy en el centro de este triángulo alcista, por lo cual pues seguir monitoreando lo que serían los dos niveles en los 1.480 y los 1.500 puntos. Pasando ahora con el análisis de la acción de Ecopetrol, el día viernes tuvo una valorización del 1,42%, como vemos
La acción ya consolida los niveles por encima del techo del canal lateral que habíamos observado durante los últimos meses y se ubica sobre los 1.430 pesos. Como vemos, estas serían razones suficientes para considerar continuación de la tendencia positiva, pero por el momento pues también monitorear lo que sería el nivel máximo de este rango de negociación sobre los 1.450 pesos. Y finalmente, en relación a Avianca, una noticia bastante breve tiene que ver con pues el paro de pilotos que continúa. ACTAC notificó que continuará con este cese de actividades, a pesar de que la aerolínea durante el fin de semana estableció pues ya sanciones para aquellos que continúen participando del paro incluso después del lunes 16 de octubre, que fue el día de ayer a medianoche, es decir, que aquellos que no hayan regresado a las actividades normales de la aerolínea pues recibirán sanciones a partir del día de hoy por parte de la aerolínea. Como vemos, la acción tuvo un retroceso del 0,71% durante el viernes, cerrando sobre los 2.800 pesos y se mantiene muy de cerca el nivel de entrada, pero como vemos, pues la señal de agotamiento ha ido muy en línea con este reciente movimiento a la baja y seguir monitoreando lo que sería el nivel Fibonacci, que sería nuestro primer soporte sobre los 2.750 pesos. Pues simplemente continuamos observando la continuidad de esa tendencia bajista que ya fue alertada desde el pasado 5 de octubre sobre los 2.937 pesos. Ustedes pueden observar cómo en varias oportunidades, a pesar de que el dólar ha intentado romper al alza, incluso en la jornada de hoy, cuando vemos que la tendencia del dólar a nivel global presenta un fortalecimiento, esta mañana estamos observando que el tipo de cambio se mantiene sobre esta misma tendencia bajista. Simplemente monitorear la zona por encima de los 2.950 pesos y llegar a presentarse una consolidación durante esta jornada, sí podría señalar entonces un cambio de tendencia. Y en la parte baja observen ustedes cómo la zona de 2.920 es supremamente importante para la toma de utilidades. En la misma línea, pues los títulos del 2024 han continuado también con esa tendencia bajista en tasa que fue alertada ya desde el pasado 3 de octubre cuando nos encontrábamos sobre el 6.28%. Observen ustedes cómo ese buen desempeño ha llevado a los títulos a valorizarse sobre esta zona actual del 6.135, zona que fue visitada a mediados del mes de septiembre. Simplemente entonces aprovechar para tomar algo de utilidades y posiciones cortas deberían ser tomadas si se presentara una consolidación arriba del 6.19-6.21%. Aquí damos por finalizado el comité del día. Recordamos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.